No controlo mi fuerza. Bueno, estamos ya cerrando el congreso. Muchas gracias por estar aquí hoy, que yo sé que ya es como los últimos coletazos de energía que nos quedan a todos. Y estamos aquí en este espacio recuperando una molécula que yo creo que fue la primera del milagro de los ISGLT2, el milagro renal, porque es verdad que las primeras en PADAPA tuvieron el milagro cardiovascular, pero el milagro renal fue Cana la que nos dio esa gran alegría con el Credence. Pero por circunstancias que tienen que ver más con el mundo del mercado, más que con el mundo de la ciencia, esta molécula se quedó ahí un poco aparcada. Y bueno, pues ahora Menarini ha cogido, yo creo que otra vez ha cogido la Cana, y yo creo que tenemos que recordar algunas cosas de Cana, porque es verdad que aunque ya sabemos que los SGLT2 tienen un porcentaje de efecto clase importante, pues no todos son iguales, no todos tienen demostrado lo mismo, y bueno, pues yo creo que toca empezar a recordar un poco todo lo que tiene que ver con la Cana. Vamos bastante ajustados de tiempo porque tenemos un par de vuelos, los que estamos aquí en la mesa, muy justos, con lo cual voy a ser muy rígida con los tiempos, ya os aviso, queridos amigos. Así que voy dando paso al doctor José Luis Gorriz, jefe de servicio del Hospital Clínico de Valencia, coordinador del grupo GenDiab, yo creo que el líder de opinión en todo lo que tiene que ver con enfermedad renal y diabetes. Necesitamos un pasador, señores. ¿No está por aquí? Y que nos va a recordar el estudio Credence. Vale. Adelante, José Luis. Bueno, pues muchísimas gracias. Si encuentran el pasador mejor y si no, lo paso así. Gracias a la Sociedad Española de Nefrología y en este caso a Menarini por ser sensibles a este importante estudio que vamos a presentar y que es muy importante para los nefrólogos. Entonces, en primer lugar, yo voy a retrotraerme, Alberto es mi coR, o somos coRs juntos, ¿no? Quizá María también un poquito después, algún compañero. Y en aquella época que éramos residentes nosotros, ¿qué pasaba con los diabéticos? Un paciente diabético más de 60 años no se dializaba. No se hacía diálisis ni siquiera trasplante. Entonces, cuando me voy a retrotraer al año 91, es una foto, yo era residente, un junto, una enfermera, otro residente de cardiología. Entonces, ¿qué pensaba cuando veía un diabético? Decía, bueno, este pobrecito se va a morir, no vamos a trasplantarlo, no vamos a hacerle diálisis, lo tiene crudo y se morirá. ¿Qué ocurre hoy? Hoy pensamos, mire, hoy usted tiene una gran oportunidad de mejorar su pronóstico. Y eso es el gran cambio que hemos hecho en unos cuantos años. ¿Y esto cómo ha sido? Pues, en primer lugar, ¿por qué estamos aquí y por qué vamos a insistir en que Credence es un gran estudio, los ISGLT2 son importantes estudios, canagliflozina ha demostrado beneficio en estos pacientes, especialmente proteinúricos? Porque en el mundo ha aumentado el número de pacientes en diálisis en todas las áreas del mundo y que esta incidencia está fundamentalmente basada en la diabetes. Estos son el registro, últimos datos del registro americano, en el que existe un incremento en la incidencia de diabetes y el 60% de los pacientes del registro tienen diabetes como diagnóstico asociado y muchos de ellos, obviamente, tienen la etiología diabética. Y si os fijan aquí en estos datos del registro americano, fíjense qué monstruos somos, que las principales causas de inicio de diálisis en el registro americano y en el resto del mundo son la diabetes e hipertensión, causas potencialmente tratables. ¿Qué pasa? Que hoy probablemente tenemos herramientas que si las utilizamos de acuerdo en todos los pacientes vamos a poder evitar eso. Bueno, pues ¿cuál es la historia de esta situación? Pues los primeros estudios de ISGLT2 en Parreg, Canvas y Declerc observamos que como endpoints secundarios algunos o exploratorios fundamentalmente, dice, ostras, igual que se encontraron de chiripa lo de la insuficiencia cardíaca, ahora resulta que también tenemos un poco de problema renal. Entonces dijimos, vamos a hacer de nefrólogos y vamos a crear o diseñar un ensayo en el que sea un endpoint renal en los pacientes diabéticos que vemos habitualmente los nefrólogos y es el estudio de los nefrólogos. La forma se publicó en New England y fijaos, en este año, el 2019, Credence fue uno de los dos hitos más importantes en nefrología después del descubrimiento de la mucina, de la potencial detección de alteración del gen de la mucina como una de las causas de una etiología de nefropatía de tubo intersticial hereditaria, etcétera, etcétera. Fijaos, por encima del premio Nobel de los HIF inhibidores de la proline hidroxilasa. Bueno, es importante. ¿Y por qué también fue importante? Pues fijaos, porque los filtrados de los estudios previos eran muy elevados y los outcomes
eran muy bajos en diálisis. Credence, después de 30.000 pacientes en total de todos estos estudios, pues en Credence tenemos mucho más pacientes en diálisis que hacen un hard outcome, que hacen un outcome de diálisis. Por eso anteriormente no teníamos estudios que demostraran evidencia, porque para llegar a diálisis se requerían muchos años. Entonces, Credence es un estudio en pacientes de filtrado 30-90 y proteinúricos con bloqueo del sistema renina-angiotensina, en el que había un endpoint primario renal, diálisis, duplicación de creatinina sérica, muerte renal o muerte cardiovascular, y luego una serie de jerárquica de eventos que si se cumplía otro pasaba al siguiente para poder demostrar la hipótesis. Bueno, simplemente esto lo sabéis, son 100 miligramos versus placebo, y que el filtrado medio era 56, proteinúricos, que era lo que vemos nosotros habitualmente, con 50% de enfermedad cardiovascular. El endpoint primario fue significativo, con muchos más ceros de los que estamos acostumbrados nosotros a ver. Y es interesante que en cualquiera de las variables del endpoint, duplicación de creatinina sérica, llegada a 15, excepto la muerte renal, que había 7 pacientes entre los 4.000, todos mostraron un beneficio de canagliflozina. Incluso en uno de los problemas que nunca sabíamos, bueno, el filtrado glomerular reducido, aquí no baja mucho la glucemia, pero ¿qué ocurre con la nefroprotección? Pues impresionante los resultados con filtrados reducidos, con una NNT de 16, número de pacientes necesarios para evitar un evento. Muy pocos ensayos en el mundo han demostrado un NNT tan bajo como Credence. Y dice, bueno, pues estos pacientes con filtrado bajo, ¿qué ocurría? Pues mirad, aquí esto es un estudio también de Credence en el que diferenciaban pacientes con 30-45 de filtrado, 45-60 o mayor. En estos pacientes la glicada bajaba nada, muy poquito, porque obviamente no interfería en el mecanismo de reabsorción de glucosa. Pero curiosamente, a pesar de que la glicada apenas bajaba, había un beneficio en la reducción del peso leve moderada, un beneficio en la sistólica, reducción, y un beneficio en la albuminuria. Por lo tanto, estos beneficios renales van independientemente de la glicada. Y lo que sí es interesante recordar que es un estudio nuestro, y es que los pacientes que tenían filtrado por debajo de 45 y que eran proteinúricos eran los que tenían más eventos, es decir, la tasa de eventos. Por esto, cuando el paciente tiene 1 gramo de proteinuria o tiene un filtrado reducido y es diabético, por favor, no dejen de escapar el paciente, que tiene que llevar un ISGLT2, y en este momento canagliflozina es el que ha demostrado la mayor reducción de eventos, porque son pacientes con muchísimos eventos. Aún es así, en otro subestudio con filtrado reducido de estos pacientes que continuaron dentro del estudio, también había una reducción significativa en la progresión, en el slope, en estos pacientes con filtrado reducido, por mecanismos que ahora sabemos que antes no teníamos muy claro, pero ahora vemos que también filtrados reducidos consigue evento. Bueno, siguiendo el orden jerárquico de los endpoints del estudio, los MACE, obviamente, un beneficio por de canagliflozina, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, igual como cualquier ISGLT2, y la muerte cardiovascular tuvimos la mala pata de que se quedó en 0.050, probablemente porque el estudio se paró prematuramente y probablemente unas pocas semanas más de este estudio hubiera sido significativo. De todas las maneras, tenemos el beneficio global de estos fármacos y luego no se testaron los siguientes endpoints. Seguridad. Obviamente, las infecciones genitales son 4 veces más en los pacientes que toman ISGLT2 diabéticos, y el riesgo de cetoacidosis diabética en pacientes que sabemos ya los factores de riesgo. El resto son fármacos que a estas alturas conocemos todos que son seguros. ¿Cuál es el efecto de la albuminuria? Pues mire, tanto en el estudio CANVAS, canagliflozina, como en el estudio Credence, la reducción de albuminuria rozó entre el 20 y el 30%, Credence específicamente el 32%. Esos son datos que hasta ese momento nosotros, con bloqueo del sistema renina-angiotensina, no podíamos lograr. Ahí tienen los outcomes del estudio: endpoint renal primario, muerte cardiovascular, hospitalización, muerte cardiovascular, infarto o ictus, hospitalización por insuficiencia cardíaca, y el endpoint de muerte renal, inicio de diálisis, etcétera, y se para en muerte renal porque ya no se puede testar a no haber sido significativo. ¿Qué supone esto? Mire, si trazamos una línea en el grupo placebo, son pacientes proteinúricos con filtrado reducido con mucha probabilidad de progresión y con esa tasa de slope, que es lo que define los pacientes del estudio. Y luego trazamos una línea en los pacientes que recibieron canagliflozina, con ese slope de canagliflozina. Eso supone ni más ni menos que 15 años de retroceso. ¿Os parece una barbaridad? No.
Eso es seguir las líneas. En este momento estamos asistiendo a incluso estadios más iniciales que hay un elentecimiento, incluso se para ese filtrado glomerular y Alberto llegó a decir ayer que, bueno, es que estos pacientes a lo mejor tienen mejor evolución que los que estamos aquí fisiológicamente. Por lo tanto, en un paciente proteinúrico, un paciente con filtrado reducido, con mucha probabilidad de progresión, esto es obligado utilizar los ISR2. Canagliflozina tiene indicaciones en diabetes y en progresión de la enfermedad renal de la crónica de la diabetes. La dosificación es 100 miligramos al día y se puede continuar incluso hasta que se inicia diálisis, según ficha técnica. Y cuando un paciente, si tolera 100 miligramos y necesita un mejor control glucémico, un mejor control adicional, se puede aumentar la dosis a un comprimido de 300 miligramos. Así pues, canagliflozina sirve para enfermedad cardiovascular, enfermedad renal y para el tratamiento de diabetes con disminución de la mortalidad, mejora en insuficiencia cardíaca, mejora de presión arterial, disminuye la albuminuria, todo ello con seguridad y sin hipoglucemias. Así pues, estos son los efectos de un metaanálisis de todos los ISGLT2 y vemos que si en algo hay un beneficio realmente brutal con una reducción del riesgo es en los efectos renales. Por lo tanto, no debemos dejar que los cardiólogos nos quiten la cartera. Que seamos nosotros los que utilizamos estos fármacos. Y de hecho, cuando se compara varios estudios, se observa que en Credence la reducción del riesgo de MACE o de muerte cardiovascular en insuficiencia cardíaca es mucho mayor. Vale, probablemente quizás sea porque son pacientes más riesgo, pero se ha conseguido una gran reducción del riesgo. Y quisiera acabar esta tabla en la que comparamos los estudios con un endpoint renal. Quizá no debemos comparar los estudios porque cada uno son un tipo de pacientes, pero lo que sí que tenemos que ver que, por ejemplo, Flow tiene 100% de pacientes diabéticos y Credence. Los demás mezclan sí o no. Las IMCs, las edades son bastante similares. Las proteinurias, quizá en Credence y DAPA-CKD son un poquito más proteinúricos y son cuidado pacientes que tienen unas sistólicas bastante conservadas. A nosotros, sinceramente, hace 3 o 4 años no se nos ocurriría poner un fármaco a este paciente que pensamos que le va a bajar un poquito la sistólica, 3, 4, 5 milímetros de mercurio. Obviamente, esa reducción va a poner el paciente en presión arterial óptima y, además, vamos a conseguir reducción cardiovascular y renal, teniendo en cuenta que fijaos que todos estos estudios han tenido que suspenderse precozmente por beneficio cardiovascular. Nadie da un fármaco para 2 años. Estos estudios, ninguno ha pasado 3 años de seguimiento. El Flow casi llega. Esto significa que tenemos que plantear la vida a medio y largo plazo de los pacientes, tanto cardiovascular como renal. Y este es mi protocolo de mi consulta. Yo tengo un paciente y lo primero que me pregunto, ¿un diabético tiene enfermedad renal crónica? ¿Sí o no? Albuminuria más de 30, filtrada por debajo de 60, maximización de bloqueo del sistema renina-angiotensina, presión arterial óptimo, dieta hiposódica, estatinas y pregunta segunda. ¿Está contraindicado un ISGLT2? ¿Riesgo de cetoacidosis diabética, candidiasis muy frecuentes o embarazo? No. Pues a todos los pacientes deben ir con dapagliflozina, empagliflozina o canagliflozina, cada uno en su perfil de estudio, el que quedamos, con optimización de estos factores de riesgo cardiovascular y evitar sobrepeso. Y si tiene un IMC más de 30, podemos incluir GLP-1 financiado y si el IMC es menos de 30, podemos plantear que el paciente se lo financie, sobre todo si tiene glicada por encima de 6,5, porque por encima de 6,5 aumentan las complicaciones microvasculares y por encima de 6 aumenta la mortalidad. Si persiste la albuminuria, como en nuestros pacientes, muchos de ellos, se puede plantear finerenona cuando la tengamos, con filtrados por encima de 30 y potasio menos de 4,9, y si no hay disponibilidad de finerenona, existe una opción, el plerrenona que mostramos nosotros en el estudio Rotate, con esas cifras de potasio. ¿Y por qué no considerar pentosifilina en un paciente que tenga indicación por enfermedad vascular periférica? Se ha demostrado, el estudio Predian de Juan Navarro, hay varios ensayos clínicos que a través de mecanismos antiinflamatorios reducen la albuminuria. Y, sobre todo, evitar nefrotóxicos y ajustar fármacos a su función renal. Queda, por lo tanto, saber el papel de semaglutid y Flow, que se ha cerrado y no tenemos mucho más datos, e insisto en que estamos hablando de muchos mecanismos de progresión y nos olvidamos de la iatrogenia. Es tremendamente importante, sobre todo en ancianos. Las guías lo indican, y sobre todo diabetes, enfermedad renal crónica, todas, como dice mi algoritmo, y tenemos unos retos para implementar estos fármacos en la práctica clínica porque las evidencias son apabullantes. Entonces, tenemos que hacer que no tengamos inercia terapéutica,
porque el coste no es un grave problema de unos SGLT2. El desconocimiento, demostráis que conocéis todo. Miedo a efectos secundarios, los conocéis y probablemente sea la inercia y decir, bueno, ya veré en la próxima consulta le pondremos. No deberíamos dejar a los pacientes salir de nuestra consulta sin un ISGLT2. Sería un problema y pondríamos a nuestros pacientes en el grupo placebo. Gracias. Muchas gracias, José Luis, por ajustarte al tiempo. Haremos las preguntas al final y ahora toca el turno al doctor Alberto Ortiz, que nos va a hablar de nefroprotección de los SGLT2 comparados con otras moléculas. Si me pongo a presentar al doctor Alberto Ortiz, a las 3:30 sigo yo hablando. Entonces, bueno, yo creo que para hacer un resumen práctico, yo creo que es la persona con más conocimiento sobre enfermedad renal, probablemente de las que en la superficie terrestre, pero desde luego en la Sociedad Española de Nefrología es así y por eso ayer se le fue concedido el rango de miembro de honor, así que estaremos encantados de que nos ilustre sobre el tema. Muchas gracias. Y como comentaba ayer, el problema que tenemos hoy es que la enfermedad renal crónica, si no hacemos nada por evitarlo, se convertirá en la quinta causa de muerte en el mundo dentro de 17 años, la sexta en España, así que tenemos que hacer algo diferente. ¿Qué podemos hacer diferente? Pues quizá lo primero, intentar averiguar por qué estos resultados. Y la principal causa de enfermedad renal crónica que llega a diálisis, que aumenta la mortalidad, es la enfermedad renal diabética. 1 de cada 3 muertos por enfermedad renal crónica en el mundo, 1 de cada 4 pacientes en diálisis o trasplante en España. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Vamos a ver, pero ¿no es esto una enfermedad, la diabetes, para la cual existe un tratamiento desde hace más de 80 años? Pero ¿no estudiamos ya en la carrera de medicina en los años 90 que había un tratamiento para la nefropatía diabética? ¿Cómo es posible que siga siendo un problema ahora? Y el secreto está en el riesgo residual. O sea, cuando nos cuenta un ensayo clínico, en las gráficas que ha puesto José Luis, vemos el número de eventos en placebo, el número de eventos en el tratamiento que estamos testando. Hay una disminución relativa del riesgo, 20-30%. Nos quedamos muy contentos, pero la parte que realmente hay que mirar en la gráfica es la de abajo. O sea, el riesgo residual, cuántos a pesar del tratamiento siguen teniendo eventos. Y esto ha sido relativamente alto, o sea, teniendo un evento relativamente duro, como es el fallo renal que requiere diálisis o trasplante, los ensayos clínicos con bloqueo del sistema renina-angiotensina pues tenían una tasa de eventos residuales que si lo comparas con el placebo, pues sí es mejor, pero sigue habiendo ahí unos eventos. Y Credence, que nos acaba de presentar José Luis, pues bajó dramáticamente este riesgo residual. O sea que, bueno, esta diapositiva es antigua, ya hace unos años se veía que esto es un avance mayor en el tratamiento de la nefropatía diabética y en aquel momento nos preguntamos, ¿y más allá? Pues ahora ya sabemos que más allá también. Y en metaanálisis, pues han demostrado que esto no fue una casualidad, sino que ensayo clínico tras ensayo clínico en nefropatía diabética han demostrado que los niveles de SGLT2 disminuyen eventos como necesidad de diálisis, muerte cardiovascular y otros. Y me gustaría para un momento reflexionar qué implica un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Esta es la tabla de riesgo de KDIGO y aquí en concreto está el riesgo de muerte por cualquier causa. Los colores son iguales y lo que mides es fracaso en el agudo o enfermedad renal crónica que progresa a diálisis. Pero fijaros que frente a no tener enfermedad renal crónica, filtrado coronario por encima de 60, albumina menos de 30, los colores implican una enfermedad renal crónica leve, moderado o grave, o sea, un alto riesgo cardiovascular en naranja, un altísimo riesgo cardiovascular en rojo. Papeletas para la rifa estar muerto dentro de 12 meses, pues entre 1,5 y 2 para la leve, hasta 6 o 7 para la enfermedad renal crónica grave. Aquí, si reduces el riesgo relativo, te sigue quedando un riesgo residual considerable, o sea que podría tener interés saber qué impacto tienen estos tratamientos en las personas que a día de hoy no están diagnosticadas de enfermedad renal crónica porque su filtrado coronario es por debajo de 60, la albuminuria por debajo de 30, por encima de 60 por debajo de 30. Y en este sentido tenemos en el abordaje global de la enfermedad renal crónica el problema del conejo blanco, o sea que llegamos tarde. Si trazamos una disminución teórica del filtrado glomerular de una persona con enfermedad renal crónica, cuando baja de 60, diagnosticamos enfermedad renal crónica, pero claro, no nació con 60 mililitros minuto. Estuvo 70, 80, 100, 120, o sea que hay que hipotetizar que la causa de enfermedad renal, aunque
no seamos capaces de diagnosticar una enfermedad renal crónica está causando ya una enfermedad renal que no tenemos herramientas para diagnosticarlo mucho antes de que baje el filtrado de 60 o que suba la albuminuria de 30. O sea que para cuando diagnosticamos la enfermedad renal, o sea, desde el punto de vista de masa renal, cuando se ha perdido un riñón entero, el otro riñón está afecto por la misma enfermedad que ha hecho perder el primer riñón durante años o décadas en los cuales ni hemos diagnosticado por falta de herramientas ni hemos tratado la enfermedad renal crónica. La hemos dejado progresar a su aire. Si se midiera albuminuria de forma rutinaria en atención primaria, esto ocurriría menos, pero aún así, una albuminuria de 30 miligramos por gramo es un valor 10 veces por encima de lo que es una albuminuria fisiológica de una persona sana. Entonces, el problema que tenemos y que pienso yo que debemos abordar es estos teóricamente sin enfermedad renal crónica en función de los criterios actuales, algunos de ellos ya mostrarán datos tempranos de enfermedad renal o, dicho de otra manera, les podríamos clasificar como de alto riesgo de desarrollar mañana la enfermedad renal crónica. Y tenemos una cierta idea de lo que impactan los inhibidores de SGLT2 y en concreto la canagliflozina en estos pacientes con función que no diagnosticamos de enfermedad renal crónica, los datos del estudio CANVAS, donde estos pacientes suponían la mayoría de los pacientes y eran casi 6.000, o sea, sería un ensayo clínico per se. Y estos fueron los resultados en los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica de base. Aquí lo que han puesto low risk usando la nomenclatura que digo, yo he traducido a no enfermedad renal crónica usando la nomenclatura de la Sociedad Europea de Cardiología y vemos que la disminución del riesgo del evento renal más mortalidad cardiovascular era exactamente igual en las personas que no tienen enfermedad renal crónica que en las personas que tenían una enfermedad renal crónica grave, o sea, un altísimo riesgo cardiovascular, en términos de hazard ratio. El evento renal, fallo renal, disminución del 40% de filtrado glomerular o muerte renal, pues si me apura, si hubiera que elegir, pues una disminución del 60% del riesgo. Es dramático. ¿Qué tratamiento te reduce un 60% del riesgo de nada? Y luego los eventos cardiovasculares mayores, una disminución del riesgo del 14%. La P para heterogeneidad no fue significativa, o sea que en principio todas estas disminuciones del riesgo se consideran equivalentes en cualquier estado de la enfermedad renal, incluyendo los que no tienen enfermedad renal crónica, Ahora bien, decíamos que la parte que más nos interesa, o que más nos podría interesar, no es tanto la disminución relativa del riesgo, sino el riesgo absoluto que queda. El riesgo residual que estaría reflejado aquí en esta columna y que lo demuestro ahora en los mismos datos en columnas. Pues para el riesgo combinado de muerte cardiovascular o renal o progresión de la enfermedad renal, ¿quién tiene los mejores resultados en términos de riesgo relativo? Los pacientes sin enfermedad renal crónica de base. Para la progresión de la enfermedad renal, de nuevo, los mejores resultados en términos de riesgo residual para los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica de base y para los eventos cardiovasculares mayores, lo mismo. O sea que, ¿quién diríamos que le sienta mejor el tratamiento? O sea, si fuéramos nosotros los que teníamos que elegir en qué momento nos empiezan a tratar, si comparamos el riesgo relativo, la disminución relativa del riesgo con el riesgo absoluto residual, según lo que usamos habitualmente, el riesgo relativo se benefician de la misma manera, exactamente lo mismo, porque es exactamente el mismo número, 0,72 de hazard ratio, los pacientes que no tienen enfermedad renal, de los que la tienen avanzada, pero en términos de riesgo relativo, o sea, las posibilidades de que salga por la calle y de hecho me atropelle un coche, pues es mucho menor para los que no tienen enfermedad renal crónica de base. Y en el lado opuesto, los eventos cardiovasculares mayores, sí, no hay heterogeneidad, todos estos datos se consideran equivalentes, pero hombre, si quiero apurar, parece que los que tienen enfermedad renal crónica se benefician más. No, en términos de riesgo relativo, los que mejor pronóstico tienen son los que no tienen enfermedad renal crónica. Y esto, este análisis solo de CANVAS, o sea, del ensayo de seguridad cardiovascular, se confirman cuando se analiza toda la población de CANVAS y CREDENCE, aunque aquí los grupos no han sido enfermedad renal crónica no leve, moderada o grave, sino según albuminuria basal y filtrado glomerular basal.
En cualquier caso, el riesgo residual en el canagliflozina fue mínimo en los pacientes que no tenían albuminuria patológica y fue mínimo también en los pacientes que tenían la función renal conservada. Entonces, si pensamos que cuando a alguien le decimos usted tiene enfermedad renal crónica, en realidad lo que estamos diciendo, la rifa para estar muerto dentro de 12 meses tiene entre 2 y 7 papeletas, pero no se preocupe porque le voy a dar esta pastilla y le quito una, ¿no sería mejor empezar cuando el riesgo que tiene es una papeleta y encima esa se la reduces? Y esto nos lleva al concepto que yo creo que tenemos que desarrollar, es la prevención de la enfermedad renal. Es lo que ha hecho que la cardiopatía isquémica, en términos de salud ajustado por edad, esté disminuyendo en el mundo, mientras que la enfermedad renal está aumentando. O sea, ¿qué hacemos nosotros para prevenir la enfermedad renal? Pues como este maestro Zen. Maestro, ¿qué hace usted hoy? Nada. Pero eso es lo que estaba haciendo ayer. ¿Sí? Y además no he terminado. Y luego, cuando tiene 7 papeletas, en la rifa está muerto dentro de 12 meses, dice, uy, esto está más fatal, tiene usted que tomarse esto es lo otro, para quitarle una papeleta. Y de hecho, esta filosofía queda reflejada perfectamente en las guías más recientes que tenemos del tratamiento de la enfermedad renal diabética. Si no tienes enfermedad renal, screen. ¿Eso qué es? Nada. Ninguna actitud activa. Y si luego ya le sube un poco la albuminuria, le baja el filtro glomerular, esto es malísimo, todas las pastillas que debe tomar usted, no deberíamos a lo mejor prevenir y que nunca ocurriera. Y yo creo que eso, haciendo un poco de Crystal Ball Nephrology, es lo que estaremos haciendo mañana, afortunadamente para nuestros hijos, nosotros ya llegamos demasiado tarde a esto, desarrollando el concepto de prevención primera de enfermedad renal crónica, que lo queremos poner de largo dentro de 2 semanas en una conferencia de controversias que digo sobre cómo conservar la salud renal o incluso recuperarla cuando la has perdido, pero no has avanzado, no está demasiado avanzada. Muchas gracias por la atención. Nefróloga del Hospital Clínico también de Valencia y actual secretaria de la Junta Directiva de la SEN. Adelante, Chus. Gracias. Bueno, pues efectivamente, gracias a la SEN y a Menarín por pensar en mí para esta charla. Yo lo que voy a intentar es repasar brevemente qué nuevas investigaciones hay en SGLT2, porque lo que nos han puesto de relevancia en las últimas 2 ponencias es que efectivamente estos fármacos nos están dando unos resultados alucinantes. Lo que sabíamos, y esto nos lo explicaban en 2016, es que hacían glucosuria y natriuresis, ¿no? Y que parecía que todo esto iba a ser la explicación para todo lo bueno que luego ha venido después, ¿no? Todos estos resultados, Canvas, Credence, todos han tenido unos resultados buenísimos en protección renal, ¿no? ¿Qué hacen sobre todo sobre el riñón y qué sabemos hasta la fecha? Primero, lo del feedback tubulo-glomerular, que de golpe de repente todo el mundo, endocrinos, cardiólogos, se lo han aprendido fenomenal, ya no somos los únicos que hablamos de estas cosas, disminuye la presión intraglomerular, vasomodula la arteriola aferente y con ello pues protege mucho nuestro glomérulo y disminuye la albuminuria. El segundo de los grandes mecanismos que tiene estos fármacos es que hacen como de beta bloqueantes renales, que le gusta decir al doctor Gorriz. Es que el cotransportador, los cotransportadores a nivel del túbulo consumen mucha energía, ¿no? Y ese consumo de energía, si nosotros lo bloqueamos con estos fármacos, pues conseguimos que consuma mucho menos energía este túbulo. Por otro lado, evidentemente, si dejamos de internalizar tanta glucosa porque no la absorbemos y deja de haber tanta glucosa dentro de la célula tubular, pues efectivamente dejamos de producir ese estrés oxidativo que causa la glucotoxicidad, ¿no? Los productos de glicosidación avanzada dentro de la célula. Y el último, quizás el menos palpable, es ese efecto que nos cuentan de menor inflamación tubular, ¿no? Y que parece que el parénquima renal queda mucho menos inflamado. Voy a intentar explicar un poquito o ver qué sabemos de todo esto de la inflamación en los últimos estudios. Bueno, esto es un subanálisis, un análisis post-hoc del Canvas con canaglifocina, donde efectivamente ellos midieron, es probablemente la cohorte de pacientes más grande de pacientes donde se ha estudiado interleuquina 6, citoquina relacionada con riesgo cardiovascular, y efectivamente lo que se veía era que los niveles de interleuquina 6 se correlacionaban con la cantidad de eventos cardiovasculares y también lo que nos interesa a nosotros con el evento renal. En Canvas, en concreto, pérdida del 40% de función renal
enfermedad renal terminal o muerte por causa renal. Además, veíamos que este efecto era mayor en los filtrados más bajos. Bueno, pues lo que se ve en este estudio es que han podido hacer un seguimiento de la interleuquina 6 a lo largo de todo el seguimiento de estos pacientes en el estudio, y se veía que efectivamente aquellos pacientes tratados aleatorizados al brazo de canaglifosina mantenían a lo largo del estudio de forma continua niveles significativamente más bajos de interleuquina 6 respecto al grupo placebo. Es decir, interleuquina 6 y sus cambios en el tiempo tuvieron un valor pronóstico para enfermedad cardiovascular y progresión renal en pacientes con enfermedad renal diabética, ¿no? Canaglifosina actuaba también a un nivel antiinflamatorio. Voy a explicar este trabajo que me ha parecido muy bonito, es el del grupo del doctor Ortiz y del grupo de Juan Navarro, donde la hipótesis de trabajo es una hipótesis, voy a acercarme, a ver si me oye igual. La hipótesis del trabajo es muy bonita, bueno, está en la figura. El caso es que ellos piensan que si la célula tubular que genera cloto está expuesta a unos agresores como es la glucosa o son marcadores inflamatorios o es la propia albúmina, estos estresores de la célula tubular van a impedir que esta célula exprese cloto. De manera que si de alguna manera nosotros bloqueamos todos estos estresores, y esto lo van a hacer los ISLGT2 con lo que hemos contado, ¿no? Van a impedir que entre glucosa, que pase albúmina por allí y que tengan menos exposición inflamatoria, pues es posible que la expresión de cloto pueda aumentar. Bueno, pues el estudio tiene dos fases. Una fase primera clínica, en vida real, ¿no? Son unos 45 pacientes, en realidad 60 pacientes, de los cuales es vida real y se analizaban aquellos pacientes que necesitaban una intensificación del tratamiento hipoglucemiante, porque tenían tratamiento con metformina, pero una glicada mayor de 7,5, y a gusto o a experiencia del médico tratante, pues les ponía IDPP4 o otros pacientes ponían un ISGLT2, cualquiera de los tres. En realidad hay 15 pacientes por cada brazo, por cada ISGLT2. Lo que ellos veían era qué pasaba con los niveles de TNF-alfa como marcador inflamatorio, con los niveles séricos de cloto y los niveles urinarios de cloto. Entonces, se ve claramente en la gráfica que a nivel clínico los pacientes que estaban con el IDPP4 no sabe nada del TNF-alfa, no tiene ninguna modificación, y sí que efectivamente aumentan los niveles de cloto sérico y de cloto urinario en aquellos pacientes tratados con el ISGLT2. Bueno, pues este estudio lo trasladan al laboratorio, ¿no? Y dicen, a ver, ¿cómo responden cultivos de células tubulares expuestos a estos agresores, de alguna manera? El estudio incluye también la respuesta a la glucosa, pero bueno, por cuestiones de tiempo y de espacio he traído pues, la exposición a TUIC y a albúmina en los cultivos celulares de células tubulares. Y lo que hacían efectivamente es que cuando estas células tubulares son expuestas a un estresor inflamatorio, como en este caso es la vida del TUIC, lo que hace es que pues dejan de expresar cloto, ¿no? Pero cuando en el cultivo se enriquece el medio con cualquiera de los ISGLT2, canaglifosina, dapaglifosina o empaglifosina, facilitan de alguna manera de nuevo la expresión de cloto en estas células. Y esto pasa igualmente para TUIC como para albúmina, ambos estresores en la célula tubular renal. Otro de los hallazgos que hemos encontrado con ISGLT2 deriva del estudio que comentaba el doctor Gorriz. Es un estudio que pudimos hacer con dapaglifosina, eplerenona o la combinación de ambos. Se aleatorizaban los pacientes a recibir en diferente orden estos tres grupos, estas tres combinaciones de fármacos, y lo que veíamos es que dapaglifosina tenía como ya sabíamos, una capacidad para reducir la albuminuria en los pacientes. Eplerenona, antagonistas de mineralocorticoides, son una alternativa o una sinergia para la reducción de la albuminuria, como se veía después en la combinación. Bueno, ¿qué sabemos últimamente de lo que ha pasado con lo que pasaba con estos pacientes que en marcadores subrogados de estabilidad de la membrana de filtración? Entonces, lo que hemos medido es heparansulfato y heparinasa
en la orina de estos pacientes un poco como marcadores subrogados de estabilidad del glicocális, ¿no? Y lo que se veía es que dapagliflozina era mucho más eficaz en disminuir los niveles urinarios de paransulfato y de parinasa, mientras que plerenona en este sentido pues no tiene este efecto tan llamativo, ¿no? Entonces es uno de los aspectos que vamos conociendo más de los inhibidores del cotransportador. Y por último, bueno, no es el último, pero casi, es qué papel tienen estos fármacos o qué evidencias vamos teniendo sobre el control de la anemia en estos pacientes, porque esto es un interés que además los cardiólogos están prestándole mucho. De hecho, es siempre, casi todas las publicaciones vienen desde cardiología. En aquellos estudios donde se ha valorado pacientes anémicos y han visto qué pasaba con ellos, con dapagliflozina, con el Emperor Reduce con empagliflozina, Credence con canagliflozina o DAPA-CKD con dapagliflozina, lo que se ve en estos pacientes que partían de unas hemoglobinas en 11,5, 11,7, es el grupo de pacientes que partían con una hemoglobina considerada anemia ya, hay un aumento de la hemoglobina y hay un aumento del hematocrito suave pero persistente en el tiempo. De hecho, por ejemplo, en Credence ya no solamente hay este aumento en estos pacientes que partían con hemoglobinas bajas, sino que cuando en el seguimiento se ve que los pacientes aleatorizados a canagliflozina desarrollan un 50% menos anemia a lo largo del seguimiento. Y la verdad es que del mecanismo fisiopatológico que vamos conociendo poquito a poquito más se ha hablado mucho. La primera hipótesis fue pensar que era un mecanismo de hemoconcentración, se descartó rápidamente, esto no es una hemoconcentración, sino que hay un aumento de la masa de glóbulos rojos, hay un aumento además de la producción de eritropoyetina y además hay una disminución de la hepcidina. La disminución de la hepcidina se puede explicar fácilmente por todo lo que he comentado, ¿no? Si tienen efectos antiinflamatorios, esto directamente influye sobre la producción de hepcidina, la rebaja y facilita de alguna manera la llegada de hierro a la médula ósea. El hecho de la síntesis de eritropoyetina ha generado bastante diálogo, ¿no? Se han establecido diferentes hipótesis desde que, pues, un poco contradictorio, ¿no? Con lo de la hipoxia tisular, ¿no? Con la hipoxia a nivel renal, ¿no? Decían, bueno, es que si yo no estoy absorbiendo el sodio a nivel proximal y lo estoy ofreciendo todo al túbulo distal, igual estoy forzando una hipoxia distal y por eso los miofibrocitos que sintetizan la eritropoyetina se han puesto a trabajar y están detectando. En principio no parece que sea esto, sino que la explicación más plausible que se quiere aceptar ahora es que la vía por la que aumenta la síntesis de eritropoyetina es una vía mediada por IF, ¿no? Y esta vía mediada por IF vendría dado por una vía de adaptación de la célula de nuevo ante una deprivación de nutrientes, ¿no? Ante esta deprivación de nutrientes aumentan vías como la sirtuina, que por un mecanismo, no voy a alargar demasiado, por activación del HNF4 y demás, harían que aumentara el IF2. IF2 alfa, ¿no? Que es concretamente el IF que más nos interesa para la síntesis de eritropoyetina, ¿no? Sabéis que los inhibidores de prolinhidroxilasas de IF activan varios IF a la vez y algunos de ellos tienen efectos que no nos interesan tanto, como neogénesis y demás, ¿no? IF2 alfa actuaría solamente sobre la vía de la síntesis de eritropoyetina, con lo cual esto es uno de los mecanismos que más fuerza están tomando para explicar por qué hay un aumento de la eritropoyetina con el uso de estos fármacos. Y el último apunte que vengo a comentar es un pequeño trabajo, una prueba de concepto que hemos hecho en el hospital en colaboración con los oftalmólogos. No es exactamente nefropatía diabética, es retinopatía diabética, pero estamos convencidos que los mecanismos son los mismos, mecanismos de desarrollo de la enfermedad y pensamos que había una oportunidad de tratamiento. Sabéis que la retinopatía diabética tiene un abordaje un poco complejo. Actualmente pues están las pautas de anti-VEGF. Sabéis que esto es un tratamiento continuo, caro
con una necesidad de recursos importantes y además que se tiene que repetir en el tiempo continuamente. Bueno, pues pensamos que ISGLT2 estaba expresado en los pericitos y en los pericitos retinianos pues también tenía que haber expresión de ISGLT2, esto es así, y lo que hicimos es dar canaglifocina a pacientes con diagnóstico de retinopatía diabética y lo que vimos es que efectivamente pues ellos es 8 pacientes, pero sí que se ha visto una disminución de los parámetros que ellos utilizan para medir el edema macular, que es el volumen macular y la altura máxima del edema, ¿no? Hay una disminución en estos parámetros de forma significativa. Bueno, pues es un estudio piloto, nos ha servido de prueba de concepto y a ver si podemos desarrollarlo pues de una manera más extensa. Pues nada, como conclusiones, que cada vez conocemos más los mecanismos de acción que apoyan los resultados de los grandes ensayos clínicos en nefroprotección, fundamentalmente el control de la inflamación subclínica, la disminución de interleuquina 6, de TNF-alfa, la posibilidad del aumento de los niveles de cloto, mejoría en los parámetros de anemia, una vía diferente, mimetizando un poco la deprivación de nutrientes, vía sirtuina. Y tenemos datos de integridad de membrana glomerular, ¿no? Además de la mejoría del edema macular que hemos podido observar. O sea, que creo que cada vez tenemos mejores noticias sobre estos fármacos y los vamos conociendo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Para ajustaros al tiempo, tenemos 15 minutos para preguntas que os animo ya a hacer. Mientras el público se anima, arranco yo. José Luis, hemos visto que Cana es potente, tiene un efecto, bueno, pues yo creo que indiscutible. Pero en tu algoritmo, igual que con el resto de ISGLT2, sigues proponiendo el tratamiento de primero un IECA-1-ARA2, luego un ISGLT2. ¿Realmente crees que con lo que sabemos hoy en día esto es así, o por lo menos así para todos los pacientes? La utilización en todos los pacientes. Bueno, en pacientes en este caso estamos diabéticos tipo 2 con albuminuria. Incluso en filtrados bajos tenemos que empezar con IECA-1-ARA2 antes de empezar con ISGLT2, sabiendo que a lo mejor nos condiciona. Bueno, en efecto, te podría responder de otra manera, pero es que hoy, afortunadamente, los médicos de familia lo hacen muy bien y prácticamente casi el 100% de los pacientes llevan un IECA-1-ARA2. Pero sí que es verdad que si de entrada yo me veo un paciente que no lleva un IECA-1-ARA2, yo le pondría todo. Los cardiólogos dan el betabloqueante, el diurético, todo de golpe. Sí que es verdad que, por ejemplo, en algunos estudios, la mayoría de ensayos clínicos pasan un periodo de 4 semanas en el que no lleva un IECA-1-ARA2 para maximizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina para ver si tiene una proteinuria adecuada para el criterio de inclusión. Yo creo que si el paciente, por lo que sea, aparece una persona en tu consulta que por algún motivo no lleva, no esperaría. Es decir, si espera 4 semanas, tampoco se muere nadie. Pero yo creo que ¿qué tienes que tener en cuenta? Pues que el ISGLT2 te baja entre 3 y 5 milímetros de mercurio a la sistólica, nada más. Lo demás, no hay que privar a los pacientes de ese beneficio. El problema es que si no le pones ahora, lo cito en un momento, se tira 8 meses sin el IECA-1-ARA2 y Alberto acaba de decir que no se puede dejar al paciente y sin un pasado de conejo, ¿no? Entonces yo creo que si el paciente alguno llega, hay que ponerlo de golpe. Y además yo creo que toda la evidencia que tenemos con otros ensayos, todos los pacientes en un criterio de inclusión es que estén tratados. Quiero decir que la evidencia está sustentada en la base del bloqueo del sistema renina-angiotensina. Luego también hay que individualizar según la fragilidad del paciente, la tensión arterial y lo que puede soportar, evidentemente. Para eso estamos nosotros, ¿no? Pero que desde luego la evidencia viene respaldada porque estos pacientes tenían una inhibición del sistema. Hay un subgrupo de pacientes en Pacini sin IECA-1-ARA2 donde se demuestra que se benefician prácticamente igual que el resto. Es verdad que es un grupo pequeño, pero efectivamente yo creo que, como todo, la respuesta correcta siempre es individualizar, ¿no? En general. A mí me preocupa más que un paciente diabético que no tenga contraindicación para un ISGLT2, que no lleve un ISGLT2, que tenga enfermedad renal crónica de la diabetes. Si no la tiene, ya es otra cosa que también, ¿no? También, porque existen evidencias y lo acaba de recordar Alberto. Pero un paciente con albuminuria o con filtrado reducido que no lleve un ISGLT2, afortunadamente es cada vez menos, pero todavía tenemos un trabajo que hacer y trabajar con primaria. Sin duda. Pregunta para los tres. El primero que... Perdón, hay una pregunta aquí. Mira, si no, levántate y te acercas. Sí, es una pregunta para el doctor Ortiz o para la comunidad en general. Ya lo tenemos claro y lo hemos visto en las diapositivas. Paciente diabético en los cuadritos verdes, sin albuminuria, con un filtrado tal.
Y el paciente no diabético con enfermedad renal crónica y un filtrado de 50, o el paciente, o diabético, pero diabético ya lo sabemos, paciente no diabético con nefrangiosclerosis o con una intersticial crónica, sin albuminuria, estamos en el momento de empezar ya con nefroprotección, no hablando de la idea de que no es buena idea esperar o... Sí, bueno, hay un ensayo clínico con inhibidores de SGLT2 que incluyó pacientes hasta 45 minutos sin albuminuria. Y ahí tenía dos aspectos, los eventos renales, que no hubo, a lo mejor no hubo un impacto sobre esos eventos renales, pero tenemos que tener en cuenta que pudo haber pseudoeventos, porque lo primero que hacen estos fármacos es bajarte el filtrado glomerular y eso es terapéutico. Y si incluyes pacientes con bajo filtrado glomerular, ese dip inicial te puede generar un pseudoevento. Con lo cual yo esos datos les doy menos valor que los datos de pendiente de filtrado glomerular, donde hay datos de más de 1000 pacientes. Y ahí claramente hay un beneficio. Vamos, es que lo que resulta dramático es que esos pacientes que han perdido función renal hasta quedarse con 20 de aclaramiento, de repente se para en seco la enfermedad, dejan de progresar y pierden filtrado glomerular más lentamente que todos los aquí presentes. E incluso muchísimo más lentamente que los aquí presentes mayores de 60 años que son varones. Y luego con eso pues habrá que hacerlo. Una de las cosas que queremos hacer en la conferencia hasta final de mes es qué estudios necesitamos para generalizar la detección temprana del riesgo de enfermedad, no de enfermedad, del riesgo de, y empezar a prescribir fármacos nefroprotectores o hacer un ensayo pragmático donde de forma amplia, en primaria o incluso en nefrología, se les prescriba y se les miran eventos cada año durante 4 o 5 años. Es que cuando los 4 estudios pivotales, incluyo FLO, pues en los 3 de SGLT2 son estudios que duraron menos de 3 años. Cuando llega un paciente de 50 y pico años que le diagnosticamos diabetes, no le ponemos un fármaco para 2 años. Le ponemos un fármaco para que este hombre aguante hasta los 85 años en buenas condiciones, ¿no? Entonces, claro, estos estudios demuestran eventos a 2 o 3 años y, claro, tenemos un ensayo clínico en el que está todo muy bien controlado, presión arterial muy bien controlada, estatinas, el monitor soplándote al cogote y claro, una única intervención va a ser difícil que en 2 años demuestre, pero probablemente en 7 años sí que lo demostraría. Entonces, yo no daría un beneficio, un fármaco a un paciente que en 5 o 6 años no consigue beneficio. Probablemente depende del coste y lo que le supusiera de seguridad, pero en este caso yo creo que sí. Hombre, tratar con glucosa ahora cuesta €1 al año. Estos fármacos mañana costarán lo mismo. Pero la evidencia la tenemos que generar de aquí a mañana. Adelante. Bueno, yo quería primero felicitaros por la mesa, que me encantó y creo que es un tema fundamental ahora en nuestra vida diaria. Y quería preguntar 2 cosas. Efectivamente, los que tienen más de 60 años quizás deberían de plantearse, aunque no tengan proteinuria, tomar SGLT2 sin asumir como normal que a partir de los 40 se puede perder 1 mililitro minuto año. Esa es la primera pregunta. Y después la segunda, yo leí ideas contradictorias. En algunos artículos leí que las mujeres tenemos más ISGLT2 que los hombres. En otros que no hay diferencia. Bueno, esa va para ti, Alberto. No sé si se nota. Esa no lo sé, pero habrá que ver la especie de donde se ha mirado eso. Porque en concreto en los ratones hay una gran diferencia entre sexos en la expresión de múltiples genes en el túbulo proximal. Y la más llamativa de todas las especies en las que se ha estudiado, que incluye ratones, humanos, ratas, etc. Si esos datos son de ratón, yo tomaré con pinzas a la hora de trasladarlo al humano. Pero en el humano, de momento, no hay diferencias de respuesta. De respuesta, perfecto. No, yo entendía de expresión de nivel de SGLT2. Bueno, de respuesta en general, si no recuerdo mal, no hay heterogeneidad para respuesta entre sexos, igual que no hay para edad. Y la última pregunta, que es la primera. Filtrado por encima de 45, no albuminuria. Ese grupo de pacientes que no han entrado en EMPA-Kidney y que son amarillos, que no son verdes, son amarillos en la... Si es un diabético, a pesar de lo prudentes que han sido los de
los de ADA que no han hablado de la gente que no tiene enfermedad renal crónica. Yo creo que un diabético con enfermedad renal crónica hay evidencia suficiente para que tenga un inhibidor SGLT2 sí o sí. Claro, pero eso que dices tú que está provocado, pierden los pacientes de estudios menos que nosotros. Eso es. Eso es que estamos haciendo nosotros. Bueno, no, es que, claro, claro. Me come esa pregunta. Sí, sí, no, es que Cuando tengamos 60, los tiraremos nos por arrepentiremos. los pelos por haber tomado a los 60. Sí, Entonces, bueno, es que yo creo que... ¿es cuestión de planteárnoslo o no? A mí me repugna la idea, porque es medicalizar un poco, pero le veo todo el sentido. Sí. Entonces, me gustaría saber vuestro opinión. Bueno, ya has visto los millonarios, estos salen todos los días en la tele invirtiendo millones y millones en no envejecer. Y aquí tenemos una pastilla Mucho más eficaz. que cuesta nada. Hay un estudio reciente, yo creo que en Nature Medicine, cualquier enfermedad renal crónica te acelera el envejecimiento biológico del resto del organismo. La que más impacto tiene en eso, la enfermedad renal crónica. ¿Por qué se define enfermedad crónica con filtrado glomerular por debajo de 60? Porque aumenta mucho el riesgo de muerte, que es un signo de envejecimiento, incluyendo los mayores de 75 años. O sea, esta gente que dice, no, es normal que con la edad te baje de 60. Coño, los mayores de 60 años, los mayores de 75 años son los que tienen un mayor aumento del riesgo absoluto, de nuevo, la discrepancia entre riesgo relativo y riesgo absoluto. O sea, un aumento del 20% del riesgo relativo en una persona que tiene un riesgo absoluto altísimo, que ya tiene más de 75 años, es un montón de aumento del riesgo absoluto. O sea, los que más aumento de riesgo de muerte tienen por tener un filtrado glomerular por debajo de 60 son los mayores de 75 años. En contra de lo que dicen algunos nefrólogos que ya tienen 70 años y andan asustados porque tienen un filtrado de 50 y dicen que eso es normal. De todas formas, tienes datos de estudios, por ejemplo, en PARREC eran pacientes con filtrados muy conservados, pero con 100% de enfermedad cardiovascular establecida. Pero de Cleric and Bass eran pacientes que prácticamente más declaran presión primaria. En estos pacientes demostró beneficio en insuficiencia cardíaca, en inicio de albuminuria, en MACE. A ver, yo creo que hay muchísima evidencia. ¿Y cuándo vamos a tener en nefrología? Si después de 3 ensayos con casi 20.000 pacientes en el 3, no sé lo que vamos a esperar. Hemos estado siempre sin hacer nada y ahora tenemos datos y vamos a ponerle problemas, ¿no? Y más aún con todo lo que está ocurriendo. Pero es verdad que es diabetes tipo 2, no diabéticos. Pero una última pregunta para los tres que yo creo que es importante. Con ISGLT2 hasta, bueno, no hemos manejado el tema de las dosis porque es verdad que en nefroprotección y en protección cardiovascular no parece que haya habido datos en este sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que los endocrinos han usado la dosis de cana de 300 porque tiene más potencia en el control antihiperglucemiante. Nuestros pacientes tenemos problemas cuando los filtrados son bajos porque no tenemos muchas moléculas a elegir y desde luego con beneficio cardiovascular menos todavía. Cana de 300, ¿tenemos que tenerla en mente? Esto es pregunta para los tres. ¿Queréis que tenga una cabida en nuestro...? 300, sin duda ninguna, es el ISGLT2 más potente para reducir una glucosa. Yo creo que en un paciente que está utilizando un ISGLT2 y tenemos cana 100, que es su indicación para nefroprotección, y que no acabamos de controlar óptimamente la glucemia, sin duda ninguna hay que pasar a cana 300. Y no voy a hablar, porque no nos da tiempo, de que es un dual, que tiene un pelín efecto SGLT1, que a lo mejor eso puede añadir un beneficio más. Y luego, María, no sé si conocéis un registro británico, un biobanco en el que intensificar el tratamiento del estado prediabético, ¿no? El hecho de que de esas glicadas entre 6 y 6,5 tiene un desarrollo de enfermedad renal crónica enorme. Es más de 500.000 pacientes analizados, ¿no? Hay que ser muy proactivos, yo creo, en todo ello. Sí. Mucho más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica que insuficiencia cardíaca en ese estado prediabético. O sea que sí, los pacientes que puedan tienen que Sobre estar. todo porque la mayoría de los síndromes cardiorrenales que tenemos son tipo 4. Exacto. La enfermedad renal precede a la insuficiencia cardíaca, que es una cosa donde también tendríamos que empezar a incidir. Bueno, pues no hay más preguntas. Yo creo que vamos a cerrar esta mesa con un resumen, yo creo que interesante, ¿no? Esta mañana decía Wilgerint que nunca es demasiado tarde para empezar un ISGLT2 y yo creo que en diabetes tipo 2 nunca es demasiado pronto tampoco para empezar un ISGLT2, ¿no? Que yo creo que es un mensaje que tenemos que empezar a difundir en cuanto a protección renal, no hablemos ya de cardiovascular. Tenemos un fármaco que es contundente en la reducción de riesgo de desarrollar una enfermedad renal y tenemos además una dosis que nos da un poco más de potencia antihiperglucemiante que yo creo que puede ser muy interesante en pacientes con filtrados bajos donde empezamos a quedarnos sin herramientas terapéuticas. Y ahora nos queda pues probablemente la proactividad de modificar
las inercia, no solo la nuestra, que yo creo que ya cada vez es menor, pero también la de las especialidades que nos rodean, especialmente primaria, ¿no? Tenemos que, si no podemos ser responsables de toda la enfermedad renal del medio, porque no tenemos capacidad, tenemos que liderar el conocimiento y el manejo de la enfermedad renal y tenemos que ser pesados para que las cosas se hagan cuanto antes. Muchas gracias a todos.